No me llames melómano, con Sky García y Jan Tassani. Bienvenidos todos a esta primera edición del podcast No me llames melómano en vivo. ¿Cómo estás, Sky? Pues con muchas ganas de este capítulo, la verdad, que aparte va a ser, bastante interesante. Exacto. Para los que no nos conozcáis antes de este concierto, que igual habéis visto anunciado en el Centro Cívico y tal, tenemos un podcast que se llama No me llames melómano porque somos estudiantes de música, compositores, tocamos instrumentos, pero aún así la idea de melomanía no nos gusta mucho. Bueno, esto surgió de nuestras conversaciones entre clases. Exacto. Y bueno, unas conversaciones que al final surgieron en un podcast en el que contamos cosas sobre música, compositores, la historia, y hoy tenemos un tema bastante interesante que además hemos traído a música que interpretaremos. Vamos a hablar de la improvisación. Exacto. Y bueno, este podcast va a estar abierto a cualquier pregunta. Exacto, en cualquier momento. Si alguien tiene algo que decir, que levante la mano, por favor, incluso ahora. Si estamos tocando, quizá no nos cuesta un poco. Y es verdad que en las filas por ahí nos cuesta, pero bueno, podéis gritar, ¡oye!, si hace falta. Sí, mejor. Así que bueno, hoy vamos a hablar de eso, de la improvisación guiada. Improvisación guiada. ¿Qué es la improvisación? Bueno, la improvisación es cuando tenemos una pieza de música, ¿no? X, y mediante una serie de instrucciones, ¿no? Pues tenemos un margen de libertad para tocar algo que no esté escrito. Exacto. O modificar algunos parámetros. Exacto. Hay géneros como en el jazz, por ejemplo, que existen secciones dentro de la canción, del tema, en el que está abierta la improvisación. Se dejan unos parámetros, como por ejemplo la armonía, ese tipo de cosa, sobre el que... Sí, bueno, en el jazz tenemos igual lo que se llama el lead sheet, ¿no? Que tenemos ahí Exacto. unos acordes marcados, pero lo que van a tocar igual los solistas ahí no está escrito. Te inventas tus melodías, hacer lo que quieres, seguramente en base a lo que estaba ya escrito de la melodía oficial del tema. Entonces, Claro. Eso es un tipo de improvisación, la que vemos a partir del tema ya guiado. Pero hay muchos tipos. Otro sector en el que vemos muchísima improvisación es el barroco. Musicalmente ocurre del 1600 al 1750. Hace ya un ratito. Y ya hacían algo tan moderno como la improvisación, pero lo hacían de manera distinta, ¿no? Sí, ahí tenían lo que se llamaba el bajo continuo, ¿vale? Que es, bueno, encontramos una melodía y unos números de bajo que lo que cifraban un poquito lo que es la armonía que Exacto. tendría que haber, ¿no? Una información que te da de qué acorde tiene que sonar. Claro, y lo que hacían entre un acorde y otro era libre. O sea, ellos sabían qué acorde tenían que tocar, a cuál tenían que ir, pero el cómo llegaban era libre para el músico. Exacto. También encontramos que en esa época los renacentistas, por ejemplo, en concreto Bach, barroco, improvisaban piezas. Bach improvisaba fuga, en el Renacimiento improvisaban suites, piezas muy complejas de teclado, de piano o de clave de esa época, que las improvisaban ahí en el momento y hacían cosas realmente que luego las escribían de lo bien que estaban. Sí, les escriben y luego las estudias tú, ¿no? Pero... Exacto, luego te las hacen estudiar. Y luego llegamos a lo que vamos a hacer hoy, que es un poquito la improvisación ya más libre. Entonces, esta improvisación normalmente, la improvisación en la música está bastante cerrada, ¿no? Sí. Y nosotros vamos a hacer un poquito un recorrido de la improvisación más abierta que hemos encontrado dentro de lo que hay que cerrar, porque quieras que no, aquí hemos quedado nosotros, aquí tenemos público, o sea que hay cosas que no están improvisadas, ¿no? A lo más cerrado que podría estar. Exacto, entonces vamos a empezar con Teatrice de Cornelius Cardew. Exacto. Cornelius Cardew, no sé si alguien lo conoce, me sorprendería, pero es un compositor que nació en 1936 y muere en 1981, experimental. Y ahora veréis la partitura, si podemos ver la primera página de la partitura. Esta es la partitura que Sky y yo vamos a interpretar. Hay 4 partituras, de hecho. 4 partituras cogidas de una pieza, que es esta, que se llama Teatrice, que está hecha de 243 páginas como estas, sin instrucciones, solamente en la primera que pone Teatrice, que es el nombre. Exacto, entonces simplemente la idea es que tenemos que interpretar como consideremos lo que estáis viendo ahora mismo ahí. Es verdad que hemos hecho un poquito de trampas, porque ya que somos los que improvisamos, hemos elegido un poquito los parámetros. Hemos elegido el orden. Tocaremos la 3, la página 44
la 134 y la 178. O sea, hemos cogido un poquito un rango de todo lo que pasa en esto y hemos elegido cuestiones como la duración de cada una, la Hemos tonalidad, puesto tonalidad. si se están leyendo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Aquí no hay ningún tipo de información musical. Los dos pentagramas que vemos abajo, Cardew lo único que dijo es que estaban ahí para decir que esto era contenido musical, que no eran dibujos al azar. Exacto. Pero Entonces claro, nosotros le esto- hemos dado unos parámetros a lo que Exacto. estamos viendo ahí. Así que la tocamos. Vamos a ello. Vamos a tocar los 4 movimientos y para tener así la continuidad de la pieza os pedimos que, si os parece algo aplaudible lo que tocamos, lo pongáis al final. Ya veréis cuando paremos del todo, ¿vale? Así que vamos a ver.
Muchas gracias por el aplauso. No sé si alguien tiene una pregunta de lo que acabamos de tocar. Es una muy buena pregunta porque una de las cosas que hemos... O sea, la pregunta, porque por si alguien no la ha escuchado, era cómo leemos lo que vemos en la partitura. Y eso lo hemos hablado un poco. Yo he tomado la decisión de algunas, he tomado la decisión de si empiezo por la izquierda o empiezo por la derecha, la lectura. Sky también hizo lo mismo. Sí, yo por ejemplo, en esta yo lo que decidí es que los circulitos pues serían acordes. Entonces, en función de lo grandes que eran o lo pequeños que eran, me movía hacia un lado del piano de otro. Exacto. Las líneas ascendentes normalmente las hemos hecho en líneas ascendentes, las descendentes también, pero también hay veces que, por ejemplo, la convergencia de dos círculos grandes en la segunda, yo la tomé para hacer melodías. Y ahí pues meto una melodía. Hay una en la que de repente hay una bajada y yo ahí pues me sugería hacer también una melodía descendente a la que Sky respondía. Por ejemplo, Exacto. eso también lo tuvimos de acuerdo. Pero las notas la hemos tocado varias veces en ensayos y tal y nunca ha salido distinta. Solo hemos acotado la distancia, o sea, la duración y poco más. Sí, teníamos más o menos claro que queríamos que durase, porque claro, tampoco lo pone. Entonces hemos decidido pues, que dure más o menos, esto, igual un minutito, dos como Exacto. mucho por cada una. Y teníamos marcadas algunas partes de, pues mira, aquí voy a entrar yo haciendo tal cosa. Y eso Exacto. era mi entrada para que luego pudiera hacer otra de vuelta. Exacto. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o... Vale. Entonces, cuando hacéis la música, ¿la inventáis los sonidos o Exacto. O sea, sí. interpretáis una partitura? Es una buena pregunta. La pregunta es si estamos interpretando la partitura o no. Podemos hacer lo que nos dé la gana, pero la idea es que esté todo justificado dentro de lo que está ocurriendo en la partitura. Hay que hacerle caso, como mínimo saber que a nosotros pues ese círculo grande nos sugiere una cosa, pues saber que a ti te estás... Claro. La cosa es que la gracia que tiene un poquito este tipo de improvisación guiada es que nosotros hemos hecho esto, pero otros músicos tocarían la misma partitura y saldría otra cosa radicalmente opuesta. Y como digo, el compositor no puso ningún tipo de indicación, así que lo dejó muy... Bueno, totalmente libre. Exacto. Correcto, es un lenguaje universal que puedan entender otros músicos, pero sobre todo lo es porque no es un lenguaje necesariamente musical. Lo único que lo hace musical es los pentagramas que vemos debajo. Y lo demás es interpretación nuestra que lo convertimos musicalmente. Esto tampoco podríamos haber hecho ruidos, podría ser muchísimo más experimental. De hecho, nosotros hemos decidido hacerlo tonal, que era hacerlo alrededor de escalas y cosas, y por eso, dentro de lo que cabe, es bastante similar a mucha de la música que podamos escuchar. Otra pieza que tenemos es la siguiente, que se llama, en inglés, Lovely Piece of Music, que se traduce a ¿qué, Sky? Bueno, una pieza de música muy bonita. Exacto. Así que vamos a interpretarla y os contamos.
Muchas gracias, de nuevo. ¡Ay! No hace falta decir. ¡Qué bonito ha sido esto. eso! Vaya fallo. Para 4 cosas que indica la partitura y se nos ha olvidado. Madre mía. Es que terrible, terrible. Y encima, bueno. A ver, esta pieza la escribe Pau Burnell, el hombre que pone ahí arriba. Bueno, Burnell, yo lo digo así en catalán, pero es un inglés, es del sur de Gales. La escribe en 2009. Comparado con la otra pieza que era del final de los 70, o sea, de hecho, bueno, paso por paso. Cuéntanos, ¿qué hemos hecho con esta pieza, Sky? Bueno, nosotros lo que hemos decidido es, le hemos puesto una tonalidad, ¿no? Sí. La hemos llevado en torno al sol. Es que hemos decidido que para nosotros que fuera bonita significaba que fuera tonal, que estuviera alrededor de una escala tonal, como la mayoría de la música europea. Básicamente. Entonces, como la única indicación realmente es, tiene que sonar, supone que tiene que ser bonita. Exacto, la primera línea pone tocar bonito y opcional, después tocarlo feo. Y si tocan 2 personas, que no se sincronicen exactamente. Exacto. Nos hemos seguido bastante, pero tampoco hemos Pero bueno, la idea sincronizado. es que no fuéramos Exacto. cuadrados. Y yo en mi caso para el piano lo que he hecho es las líneas, pues eran hacer cromatismos para arriba o para abajo, si eran planas mantener la misma nota y los circulitos eran hacer acordes. Claro, tú tenías bastantes ataques en cada nota Claro. para las líneas. Yo era una línea... Eso también hay que tenerlo en cuenta. Aquí la limitación de cada instrumento, yo no podía hacer acordes, por ejemplo, como tal. No, pero claro, tú tienes la ventaja de estas líneas que suben hacia arriba, ¿no? Pues él podía hacer esos glissandos con el Claro. violín. Claro, yo eso no puedo, entonces Yo- yo tenía que hacer los cromatismos rápidos. Exacto. Luego al final abajo pone cuando todos han acabado de tocar, sonreímos y decimos qué bonito ha sido eso. Porque se supone que es una pieza bonita. Muy importante la parte de que sea bonito o no es completamente subjetivo. No, Así claro, que- eso depende de cada uno. En preparación para este concierto le envié un mail al compositor. Por curiosidad, digo, a ver si responde. Y resulta que me respondió. Le pregunté varias cosas sobre la pieza, sobre cuándo la había hecho, cómo la interpretó por primera vez, qué instrumentación pensaba él utilizar y estas cosas, y me respondió. Así que tengo bastantes cosas a decir. Se inspiró en parte de la pieza que hemos tocado antes, la de Teatriz. Así que cuando me lo dijo, dije, ostras, pues hemos elegido perfectamente. Buen repertorio. Y lo había tocado. También tenía interés en piezas de otros intérpretes, o sea, compositores que habían hecho cosas así, y tenía sobre todo interés en la parte humorística. Causar un poquito de humor, la parte de llamarle pieza de música bonita, quieres que no, tiene un poquito de humor, ¿no? Bueno, y el final. Exacto, y el final, que pasa que le hemos fastidiado un poco, pero bueno. Bueno, Em, esto luego se corta. Sí, 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 esto en postedición. Que por cierto, este podcast, igual que esta edición del podcast, igual que las anteriores, están en redes sociales, en YouTube. Lo podréis encontrar. Sí, en todas nuestras redes. Esto se va a Exacto. subir a YouTube. Sí, bajo el mismo nombre. No me llames melómano. Me dijo por el mail que la primera interpretación de esta pieza se hizo con un oboe. El oboe puede hacer glissandos también, como he hecho yo en el violín, pero no tiene tanta facilidad como he tenido yo. Tampoco de hacer las notas alargadas. Lo cual significa que sonaría muy distinta esa primera interpretación.
Me dijo también que le gusta mucho la idea de hacer partituras de una sola página, que se entiendan ya así, igual que las de La de Teatriz. Y de hecho, todas las piezas que tocaremos hoy Son de una página. son formato de una página. Y le pregunté cómo se le imaginaba que la tocaríamos, porque la íbamos a tocar con violín y piano, pero le dije, ¿cuál sería la instrumentación ideal? Me dijo que no se había imaginado nada. Fue ahí, nos lo puso fácil en ese sentido. Pero luego me dijo que con un teremín y una guitarra eléctrica con muchísima reverberación es como le molaría bastante. Así Bueno, que... eso no hemos podido. No, porque pero- un teremín es bastante difícil de conseguir, ¿no, Sky? Bueno, un poquito sí, pero piano y violín, oye. El hemos teremín hecho el es apaño. aquel instrumento que se toca moviendo las manos cerca del instrumento con radiofrecuencia. Y la reverberación es El eco. Antes, sí, el eco, cuando está muy cerca el eco, eso es reverberación. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí de las dos piezas que hemos interpretado? ¿Alguna crítica? ¿A alguien no le ha parecido bonito? ¿No? Sorprendido es fantástico. Bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la siguiente, que es In Si, de Terry Riley, que esto para los que sigan el podcast desde el principio sabrán que nuestro podcast empezó con esto. Sí, esta fue la primera pieza de la que hablamos en el programa y es que es una pieza bastante emblemática por muchas razones y una de ellas la improvisación. Aquí ya vemos que partíamos primero de cosas que no eran musicales, luego de un poco de instrucciones y ahora ya tenemos notas y nos dicen qué tocar. ¿Aquí qué decidimos, Sky? Pues aquí decidimos nosotros, hemos quitado varios de los... O sea, Sí, de como hecho, podéis ver, tiene 53 motivos, ¿no? nos hemos musicales. cargado 17 de ellos. Nos hemos cargado unos cuantos, por un tema también de tiempo. Y hemos decidido que cada motivo se va a tocar un máximo de 6 veces. Sí, no hemos puesto mínimo, obviamente mínimo de una vez, Sí. pero eso da pie a muchas cosas. Es la salsa principal de la pieza. Básicamente a ver cuánto, bueno, hasta qué punto nos desfasamos, ¿no? Cuando nos volvemos a encontrar. Exacto. Esta pieza se compone en 1964, creo que de hecho unos años antes de la primera que hemos visto. El compositor sigue vivo, se llama Terry Riley, nació en 1935 y otra cosa aparte de lo principal que ha dicho Sky, de que elegimos nosotros cuando tocamos cada cosa, es el hecho de que esto hay que tocarlo por encima o apoyados por Una base. una base de corcheas de do. La pieza se llama In Si, que en inglés es en do, do. básicamente. Es muy tonal esta pieza. Y bueno, ya veréis, porque interactuamos un poco el uno con el otro. Porque tienes que decidir cuándo haces una cosa, cuándo no. Luego al final, sobre todo, nos juntamos y tenemos que crecer y luego bajar y tal, así que... Bueno, tenemos algunas cosas pactadas. Sí, sí. Para cuadrarlo. Aquí bastante menos pactado que en las otras, porque aquí, claro, ya dejan menos libertad. Es la Claro, hemos progresión de lo pasado que... de una libertad total Claro, a algo ya mucho más acotado. exacto. ¿Alguna pregunta por ahora? ¿He visto un brazo o alguien se estaba rascando? ¿Puede ser? Vale, perfecto.
Muchas gracias. No sé, ¿qué te ha parecido, Sky? Me la esperaba más caótica, la verdad. No sé si alguien se ha relajado, se ha estresado. Nadie se ha relajado, ni le ha entrado sueñín, ni un poquito de trance. Vale, bueno, eso es bueno. ¿Esa es buena señal? A ver, tanta repetición, la verdad que hace que si lo escuchas con muchos instrumentos, entras en trance, un poco, si Claro, te es que concentras. también hay que tener en cuenta que la pieza esta originalmente, en principio, duraba hora y pico. Claro, pues hemos hecho una versión súper reducida, ¿eh? Que habremos hecho 7 minutos, 8 como mucho. Sí, porque las instrucciones no dicen las instrucciones originales no te dice cuántas veces hay que tocarlo, sino cuánto tiempo hay que Más- tocar cada motivo. Un poquito menos de un minuto. Tenemos 53, pues se va la hora. Y como podías estarte ahí lo que tú quisieras, Claro. Nos ha salido distinto que muchas otras veces que la hemos tocado. Ha habido un momento muy interesante hacia el final que Sky iba como 4 motivos por delante de mí porque yo me había quedado en uno largo mucho rato. Y eso es lo bonito de esta pieza, que te descabalgas, vamos haciendo cosas y de repente al final nos unimos otra vez y hacemos un crescendo, así como para acabar. que eso sí que estaba también en la pieza. Sí. Pues a mí yo me lo he pasado muy bien, me ha dado un poquito de soñén incluso. Claro, esto es bastante interesante porque nosotros estudiamos composición y muchas veces en la composición nos centramos muchísimo de decirles todo a los intérpretes de cómo lo tienen que hacer, ¿no? Sí, bueno, que a veces han surgido también esos debates en clase, ¿no? De hasta cuánto acotas tú, ¿no? O sea, estás componiendo la pieza, tienes la pieza, vale, ¿qué le escribes? ¿Qué dejas de margen Claro. al intérprete? ¿Qué parámetros se pueden decir? Pues, hostia, puedes decidir desde el tempo, las repeticiones, velocidad, dinámicas, tienes un montón de parámetros para especificar Exacto. el cómo tocar cada nota, cuánto quieres que dure exactamente, si quieres que se acabe de una manera o de otra. Es que escribir en una partitura un do, por ejemplo, tiene tantísimas implicaciones más allá de la nota que es, pero se puede estar implicando que la nota se ataca de una manera o no se ataca. Imaginemos que es la voz del instrumento. Cambia muchísimo. Si yo digo pa, que digo y canto la misma nota, imaginemos. Sí, ¿no? Entonces está la cosa esta, ¿no? De hasta qué punto dejas margen al intérprete o no. Yo creo que últimamente, bueno, la sensación que me da, ¿no? Que se va a dejarlo todo súper escrito y dejar muy poco margen. Yo en mi música cada vez busco más precisión de parte del intérprete. O sea, cuanto más le indico, mejor. Para que quede todo lo más claro posible y sea lo Exacto. más fiel a lo que tú tengas pensado. Que antes sí que era un poquito distinto. O sea, se escribían Claro. parámetros, pero es cierto Bueno, que deja mucha lo que hemos libertad. dicho antes del barroco, muchas veces encontramos música escrita en la que se dejaban todos los parámetros libres, incluso los adornos. Hay muchos adornos, tú que eres pianista, que lo sabes, que hay adornos que no te escriben, pero que tenías que Pero tocar. que los tenías que tocar porque se daba por Una hecho. nota piririm pam pam, que no estuviera escrito, tú tenías No, que hacerlo. total. Igual que, no sé, si nos vamos al romanticismo, ¿no? Lo que decía Chopin del tempo, que es Claro. como decían que es como un árbol, ¿no? Mecido por el viento. Pues Exacto. a veces más rápido, a veces más lento, pero no te lo indica. En la exactamente. partitura no lo pone en ningún sitio. Te pone un tempo general, dices más o menos debes ir a esta velocidad, pero hay momentos en los que tú puedes acelerar más, acelerar menos, y eso ahora yo creo que se está dejando muy claro. Y estas piezas ya son parte de esto, porque es verdad que la de la pieza bonita y la de los dibujitos del principio te dejan toda la libertad del mundo. Pero esta que acabamos de tocar, hay, no sé, una página entera con una cantidad de instrucciones. Sí. Que si pueden estos instrumentos, que si estos no, que si vienen cantantes que utilicen la misma vocal, que si al final tienes que hacer un crescendo todos juntos y acabar. O sea, estás improvisando, pero realmente es una pieza compuesta, pensada. Sí, no, total, que la improvisación realmente es el margen que tú tienes de cuánto rato voy a estar en el bucle, Exacto. pero ya está. Es un cambio bestia comparado con lo que estábamos antes y aún así tienes libertad, porque también una de las cosas que dice es que si en algún momento quieres descolgarte para escuchar lo que está pasando y centrarte en no sé qué. Puedes parar. Exacto. Pues ahora viene un momento muy guay porque hemos investigado sobre estas piezas, hemos ensayado estas piezas, hemos investigado, hablé con el compositor, no sé qué, no sé cuántos, y decimos, vale, bueno, pero es que nosotros también se supone que somos compositores. Esa es la teoría. Así que para esta ocasión especial en concreto, hemos escrito cada uno una pieza de improvisación guiada, más o menos guiada. Y vamos a contárosla. La primera es la de Sky, que ha compuesto una pieza que se llama 5 contra 8. ¿Por qué no nos cuentas un poquito? Pues se llama 5 contra 8 porque Jan va a tocar 5 notas y yo tocaré 8.
Mira, ya tenemos el título arreglado. Entonces, la idea es que él va a tocar 5 notas en bucle constantemente, yo mis 8 notas en bucle constantemente. Entonces, claro, empezamos a la vez, habrá momentos al que empezaremos cuando tenemos que empezar, pero, claro, ahí va a haber un desfase que nos encontraremos cada 40 notas. 5 por Exacto. 8 nos encontraremos ahí cada 40 notas. En el piano yo lo que hago es mi bucle constantemente, la idea es hacerlo todo el rato a un volumen similar, con un pedal para que haya ese colchón, de un poco ese de eco, esa reverb. Y Jan lo que tiene que hacer con sus 5 notas es, yo le escribí toda una serie de normas. Sí, me dio una... Ella también Un se PDF nota ahí que es compositora moderna. Un PDF todo lleno de normas, y él lo que puede hacer con esas 5 notas es le puede cambiar el tempo, puede cambiar la dinámica, puede cambiar la forma de tocarla, o sea, la puede hacer ligada, las puede hacer pizzicato, fuertes, piano, como él quiera, en el orden que él quiera, incluso puede juntar diferentes técnicas, pero tiene que pasar por todas y su bucle tiene que durar 8 veces, Exacto. no puede durar menos. Para hacerme un poquito la vida difícil, os voy a contar cuáles son las técnicas y así, si no las hago, me lo decís luego. ¡Epa! Que te has comido una. Legato es cuando tocas varias notas dentro del mismo arco. Entonces sería pa, ya, ¿sabes? Eso es más o menos. Staccato sería todo lo contrario. Pa, 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 pa. Pizzicato con el dedo, que esa es la que más fácil se identifica. Y luego estarán las diferentes octavas. Una será más grave, una estará en el registro medio de registro y la otra más agudo. También tengo, que no sé si has dicho, la posibilidad de ir a una velocidad u otra. Sí, Puedo puede. ir a la mitad o al doble de velocidad. Sí, porque como veis aquí está escrito, están todo corcheas, pero no hay velocidad. O sea, puede tocarlas realmente como quiera. Exacto. Lo de arriba es lo que toco yo, lo de abajo es lo que toca Sky. Esta espero que sí que os diseñín, esta sí que es bonita. La otra es verdad que aquello taladra un rato, pero Yo esta la hice con la firme intención de que sonara bonita, tengo que decirlo. luego ya veréis cómo acabamos porque a mí me gusta más la otra, así que igual os taladro un rato más. Pues venga, vamos a por 5 contra 8, ¿no?
bonita, ¿no? Esta pieza de Sky. Esta sí que da sueñín. Vale. Bien. Pues de hecho, la sacaste de otra pieza tuya, este fragmento. Sí, yo había hecho una pieza para piano, para la clase de composición, justamente de las dos manos. Entonces una mano tocaba un motivo de 5 notas, la otra tocaba un motivo de 8. Entonces ahí tenías como esa polirritmia, ¿no? De que se juntaban dos patrones rítmicos que no coincidían todo el rato bien. Claro. Y además tenía como un eco que le había puesto con un delay, ¿no? Que repetía la misma nota una corchea y media después. Exacto. Entonces, básicamente, se iba todo enrevesando cada vez más y más Claro, y más. o sea, la idea era que la primera voz con la mano derecha con la mano izquierda coincidían cada 40 notas, pero como tenías un delay que iba respondiendo cada corchea y media, es decir, cada nota y media de lo que había escrito, se acababan encontrando al final todo el bucle entero, se encontraba cada 120 y pico notas, o sea, lo tenía ahí calculado. Ahí sí que había trance. Ahí sí. ¿Alguna pregunta de esta pieza tan bonita de Sky? Esta sí que teníamos que haber dicho, eso sí que ha sido bonito. Eso sí que ha sido bonito. ¿No? Perfecto. Ah, no, perdón, preguntaba si había preguntas, no, no os retaba a decir que nos parecía bonito. Vale, pues vamos a pasar a la última pieza del concierto. Así que pensad las preguntas porque si no, pocas más oportunidades vais a tener. Exacto. Esta pieza es la que hice yo. Exacto, se llama 13, de Jan Tassani. Es más parecida igual a la de Terry Riley, Sí, me inspiré más bastante directamente. de los motivos, las células, tanto rítmicas como melódicas, que vamos a ir repitiendo, ¿no? Estas son las instrucciones que escribí, para ser bastante preciso, y dice básicamente eso, que tenemos que tocar juntos, pero que tenemos que ir independientes, eligiendo un patrón cada vez. Ahora veis la partitura sobre la que tocamos. Y esas notas que veis en ese pentagrama son el acorde que suena por debajo. Una cosa que no me gustaba de In Si, la que tocamos antes, es que suena muy vacío. Ti, 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 y ya está. Claro. Yo he puesto también la corchea, la pulsación, porque me gustaba mucho, y también he puesto un acorde, que llena un poco más. ¿Vale? Entonces, sobre eso nosotros tocamos la siguiente partitura, que son esos 15 motivos. Llegamos al final y acabamos. Vamos a Así ver, que... a ver qué sale.
Muchas gracias. Eso ha sido 13. 13. ¿Por qué se llama 13, Jan? Por una nota que está en el acorde de la escala. La escala tiene 7 notas, ¿no? Y a partir de la séptima ya le vas poniendo otros números, cuando están por encima de la octava y no sé qué. Y esta resulta que era la 13, la que metí en el acorde ese que suena, que es un órgano, de hecho. Eso es la 13. Poco más a decir sobre esta pieza y sobre las otras. Sí, no tenemos mucho más que decir. Ahora si tenéis cualquier pregunta. Ahora es el momento de las preguntas, a tope, a full. El poco rato que queda. Cualquier cosa, ¿eh? Desde... Pues justo de no entender música pueden salir bastantes buenas preguntas. De cosas muy básicas, lo que sea. Perdona, esta primera nota que sonaba todo el rato repetitiva, ¿es necesario ponerla por alguna razón o algo? ¿Sabes? Sí, la que sonaba por los altavoces, igual que en la anterior pieza, ¿verdad? Esa nota tiene una historia. El compositor Terry Riley compuso su pieza In Si y la empezaron a interpretar en muchos sitios. Y de repente se dieron cuenta que no iban juntos, que nadie se escuchaba entre ellos, todos tocaban lo que querían. Por lo que fuera. Por lo que fuera, porque era muy difícil seguirse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que dijo, pues ¿cómo puedo poner una especie de metrónomo, no un clic sobre el que basarnos? Y la mejor manera que se le ocurrió es de tener a una persona con un instrumento sí, percusivo con un xilófono, afinado, una marimba, exacto, que lo haga. tocándose todo el rato.
En interpretaciones en vivo de esa pieza, después de 1 hora de estar ti, 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 le hacen una ovación de una manera al percusionista. No me extraña. Y yo lo utilicé por lo mismo, porque me gusta... A mí me gusta esta sensación que te acaba induciendo un poquito. A mí me da sueño y me da trance. Y me mola por eso, porque tienes ese repetitivo... Al final es... Bueno, es un poco la idea, entrar en ese Exacto. bucle, esa cosa más minimalista, de entrar ahí Claro. en trance a base de repetición, repetición. Y la función de metrónomo rítmica. Lo único que tiene ese punto caótico por Sí, sí, sí. eso. Pero bueno, en la segunda escucha seguro que entra mejor. Muy buena pregunta. ¿Alguna otra persona valiente? He visto una mano por ahí. La pregunta es, a ver, yo lo que no he visto, o que no, que tú, por ejemplo, tocas en sol y ella también toca en sol. No tocáis en dos, o sea, los instrumentos no tienen la misma partitura y tenéis la misma partitura. ¿Cómo leéis la poli? Claro, resulta que es verdad que hay instrumentos que están afinados en otras tonalidades, pero eso suele ser con instrumentos de viento. Y tenemos la suerte que el violín y el piano, los dos están escritos, igual. entonces la misma partitura nos sirve para los dos. Es verdad que Sky normalmente encontraría piezas con 2 pentagramas para cada una de sus Claro. manos, para poder... Pero llegados al caso que yo fuera un trompetista que tocan en si bemol y Sky una pianista que toca en do, yo tendría una partitura en la que saldrían las notas adaptadas para que cuando yo las toque suenen las mismas que las que tocaría Sky. Entonces sería adaptable, es lo que ocurre en las orquestas, y sería adaptable a cualquier formato. Buena pregunta. Veo una mano aquí. Entonces, el logo, ¿no? De No me llames melómano tiene como una partitura, ¿no? Sí. ¿Qué significa? Esta pregunta me hace mucha ilusión, porque además fue idea mía. ¿Se han dado cuenta? Sí, sí, sí. Muchas gracias por la pregunta por ahí. Este es el logo, ¿no? Y por los lados tenemos 2 partituras. Si alguien me sabe decir cuáles son, ¿Lleva una pegatina gratis? se lleva una pegatina de No me llames melómano gratis. Que, por cierto, vendemos ahí pegatinas y libretas de música para que podáis escribir vuestras piezas de improvisación guiada propias. Entonces, a ver quién me puede decir... Hay 2. Son famosas, ¿la conocéis? Sí, la de allá, seguro. La de ahí la conocéis seguro. Y la otra se lleva 2 pegatinas, se la dice, pero bueno. ¿Algún valiente? ¿No? Una pista. Beethoven. Es muy buena pista. Es muy buena pista. ¿Ningún valiente que se atreva? Han dicho un Paralisa por ahí, pero no. Vale, ¿te has acercado? No, incorrecto. Pero cerca. Pero cerca, cerca. ¿Lo decimos? ¿O alguien quiere atreverse antes de que le quiten la pegatina? Es la 5ª sinfonía de Beethoven. Ta, 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 ta. Eso sí que lo conocemos, ¿no? Pues son eso. Y la otra es otra pieza. ¿Cuál Eso. es? Esa te la dejo a ti, que es de las tuyas. Es la consagración de la primavera, de 1914, de Stravinsky, que a nosotros nos gusta porque se considera como una de las piezas más rompedoras de la época, pero está como un poco eclipsada por otra pieza que también hicieron a la vez, que es el ¿Verdad que- Pierrot Lunaire, Sí, para que las dos tuvieron su... su controversia. Sí. Pero esta mola muchísimo y la otra a nosotros no nos gusta. No nos gusta Entonces tanto. es nuestra manera de reivindicar que esta nos gusta más. Así que escuchar la consagración de la primavera. Eso lo toca un fagot y es súper difícil. Así que, bueno, eso da miedo. Si lo ven fagotistas, espero que no haya ninguno en la sala. Igual. Así que bueno, hasta ahí creo yo este episodio en directo de No me llames melómano. Y recordad que nos podéis seguir en todas nuestras redes. Sí, El episodio se colgará en YouTube. Estamos en Instagram, en TikTok sí. y poco más, ¿no? Y poco más. Y si queréis acordaros de cómo es el logo, podéis comprar una pegatina o una libreta ahí que Que tenemos hay ahí a... en una mesita. Exacto. Muchísimas gracias Muchas por gracias venir. a todos. No me llames melómano, con Sky García y Jan Tassani.